Bienvenidos a un nuevo análisis. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está en boca de todos, la inteligencia artificial. Una tecnología que, bueno, parece que va a cambiarlo todo, pero que también genera, pues, bastante vértigo. Y basándonos en el trabajo del doctor José Antonio Cisneros, un comunicador científico conocido por su rigor, la pregunta central es clara: ¿estamos ante una revolución con un potencial que ni imaginamos? ¿O es toda una burbuja económica a punto de estallar con consecuencias geopolíticas muy serias? Yo, personalmente, sostengo que estamos en los albores de una era transformadora, donde el potencial de la IA para aumentar nuestra productividad y creatividad es inmenso. Y yo, por el contrario, creo que estamos presenciando una burbuja especulativa de manual, vamos, construida sobre promesas que no se cumplen. Y lo que es más grave, que su aplicación más inmediata y, desde luego, más peligrosa, la militar, nos está empujando hacia un precipicio existencial, en un mundo que ya de por sí es un polvorín. A ver, mi escepticismo parte del propio modelo de negocio. Es algo que el doctor Cisneros describe con una crudeza que me parece muy acertada. Es la táctica del narcotraficante. Te ofrecen servicios increíbles, casi mágicos, gratis, te acostumbran, te hacen dependiente, integran la herramienta en tu día a día y, cuando ya no puedes vivir sin ella, pues llega la factura. Y no será barata, claro. Pero el problema es más profundo. Llevamos ya, un par de años con esta explosión de IA generativa y las grandes promesas que justificaron inversiones de cientos de miles de millones. Curar el cáncer, revolucionar la medicina, disparar la productividad. Siguen siendo eso, promesas. Lo que tenemos ahora mismo es una base económica francamente insostenible. Se invierte en centros de datos repletos de hardware carísimo, como las tarjetas H100 de Nvidia, con un precio exorbitante y cuya vida útil tecnológica es de apenas 3 o 4 años. Es un ciclo de obsolescencia programada a una escala nunca vista, que depende de que la demanda para entrenar modelos cada vez más grandes nunca decaiga. Eso no es una base económica sólida, es una apuesta de casino. El valor de estas empresas no se basa en sus beneficios reales, sino en la pura especulación sobre el precio futuro de sus acciones. Entiendo la preocupación por la valoración y el modelo de negocio, de verdad. Pero creo que estamos juzgando el primer capítulo de un libro muy largo. A ver, ¿acaso no hemos visto esta película antes? A finales de los 90, con la burbuja de las .com, todo el mundo decía lo mismo. Empresas sin beneficios, valoraciones astronómicas, promesas de cambiar el mundo. Y sí, claro que sí, la burbuja estalló y muchas empresas desaparecieron. Pero de esas cenizas surgieron Amazon, surgió Google, la infraestructura de la web moderna. Las grandes revoluciones tecnológicas siempre tienen una fase inicial, pues caótica y especulativa. Tardan décadas en encontrar su modelo de negocio real. Y aunque las grandes promesas médicas aún no se han cumplido, ya estamos viendo un impacto muy tangible en la democratización de la creatividad. El material de Cisneros lo menciona claramente. Gente sin formación musical que ahora compone bandas sonoras. Pequeños empresarios que crean campañas de marketing visualmente impactantes. Se ha derribado una barrera de acceso a la creación que era, impensable hace 5 años. Y en el campo profesional yo no veo a la IA como un sustituto, sino como un manager, un copiloto. La idea de un doctor GPT no es reemplazar al médico, es darle una herramienta que tiene acceso instantáneo a cada estudio clínico, a cada nuevo tratamiento publicado en el mundo. El reto es de adaptación humana, no un fallo de la tecnología. Sí, perdona que te interrumpa, pero es que justo ahí es donde creo que el argumento se debilita. Mencionas la democratización de la creatividad, pero seamos honestos sobre el uso mayoritario de esa creatividad hoy en día. No estamos hablando de una explosión de arte renacentista, ¿verdad? Estamos hablando de la creación masiva de memes, de vídeos cortos para redes sociales, de imágenes curiosas, y no es un entretenimiento inocuo. Hablamos de un coste energético y computacional salvaje, que consume más electricidad que países pequeños, para generar contenido que es efímero. ¿De verdad ese es el retorno de inversión que esperan los accionistas de Nvidia para sostener valoraciones de billones de dólares? La desconexión entre el coste real, tangible, y el valor que se produce es abismal. Como se dice en la fuente, no puedes pagar el pan con un videoclip.
Las empresas, que al final son las que tienen que adoptar esto masivamente para que sea sostenible, no van a pagar cientos de euros al mes por empleado para que se dediquen a hacer dibujos. Vale, acepto el punto del uso lúdico, pero yo lo veo de otra manera. Esa fase de jugueteo, por llamarla de alguna forma, es absolutamente necesaria. Es el campo de pruebas a escala global. A ver, los videojuegos durante 30 años fueron vistos como un entretenimiento frívolo, pero impulsaron el desarrollo de las tarjetas gráficas hasta un punto que nadie imaginaba. Y hoy, esas mismas GPUs que se diseñaron para matar marcianitos se usan para el cálculo científico, para descubrir fármacos y sí, para entrenar estas inteligencias artificiales. El uso masivo, aunque sea para crear memes, está forzando a la industria a optimizar el hardware, a bajar los costes y a construir una infraestructura robusta. Es una inversión indirecta en el futuro. Y aquí es donde entra el concepto de destrucción creativa de Schumpeter, que se menciona en el análisis. Es un proceso, por definición, desordenado y lento. Los empleados que se destruyen, los más mecánicos, desaparecen rápido. Pero los nuevos roles que aprovechan la IA, el ingeniero de prompts, el analista de datos aumentado, pues necesitan tiempo para definirse y para que el sistema educativo se adapte. Y eso nos lleva al impacto en las profesiones, que es mi segunda gran preocupación. La excesiva dependencia de la IA es un peligro real. En la aviación, por ejemplo, los pilotos entrenan constantemente en simuladores para volar manualmente, porque saben que una dependencia total del piloto automático atrofia sus habilidades y puede ser catastrófica si el sistema falla. La analogía del doctor Cisneros sobre el piloto de avión es perfecta. La gente quiere saber que hay un ser humano al mando, alguien a quien, como se dice coloquialmente, le duele su pellejo. Y el problema no es solo un fallo total del sistema, un si se va la luz. El riesgo más sutil es la degradación de la pericia. Un médico que se acostumbra a que un algoritmo le dé el diagnóstico puede perder la capacidad de detectar esas señales sutiles, esa intuición basada en años de experiencia, que le permite ver cuándo el algoritmo se equivoca. Estamos creando profesionales que son meros supervisores de una caja negra, y eso es una fragilidad sistémica terrible. ¿Y qué pasa con la responsabilidad? Si Dr. GPT comete un error, ¿quién es el culpable? ¿El médico que siguió su consejo? ¿La empresa que programó el software? Lo enmarcas como una pérdida, y yo lo veo como una redistribución de la habilidad. El médico del futuro no necesitará memorizar miles de síndromes raros. Esa tarea la hará la máquina de forma infalible. Su habilidad se centrará en el pensamiento crítico, en la capacidad de formular las preguntas correctas a la IA, en interpretar los resultados en el contexto único de cada paciente y, sobre todo, en la parte humana que la máquina nunca podrá replicar: la empatía, la comunicación de noticias difíciles, el consuelo. Lejos de deshumanizar, podría rehumanizar la práctica médica al liberar al profesional de la carga cognitiva y burocrática. Un médico asistido por IA podría dedicar más tiempo a hablar con sus pacientes, en lugar de a rellenar formularios. El miedo a la atrofia de habilidades ha surgido con cada nueva tecnología. Se dijo que la calculadora atrofiaría el cálculo mental y que el GPS nos haría incapaces de leer un mapa. Ya. Bueno, hasta cierto punto es verdad, pero a cambio hemos ganado herramientas que nos permiten resolver problemas mucho más complejos. Se trata de aumentar la inteligencia humana, no de sustituirla. Es un argumento convincente, sí, pero asume un escenario ideal. Mi temor es que la lógica económica empuje hacia la sustitución, no hacia el aumento, para reducir costes. Pero bueno, dejemos eso a un lado, porque hay un ámbito donde el aumento tiene implicaciones mucho más oscuras. Y es el punto, para mí, más alarmante de todo el análisis de Cisneros: la IA como arma geopolítica. La aplicación más peligrosa, y lamentablemente una de las que más financiación está recibiendo, es la militar. Ya no hablamos de ciencia ficción, hablamos de drones autónomos, de enjambres de municiones merodeadoras, de sistemas de defensa que pueden tomar decisiones de vida o muerte en milisegundos, sin intervención humana. Y esto ocurre, como subraya el material, en el peor momento posible. Los tratados de control de armas nucleares de la Guerra Fría han expirado o están en suspenso. La analogía de Oppenheimer sobre los 2 escorpiones en un frasco es ahora, según el análisis, de 3 escorpiones: Estados Unidos, Rusia y China, cada uno desarrollando su propio veneno de IA. La historia nos enseña una lección terrible y consistente.
Toda arma que el ser humano inventa, tarde o temprano la usa. Y un arma que decide por sí misma a quién matar, cambia por completo las reglas de la guerra. No voy a minimizar ese riesgo. Es sin duda el aspecto más aterrador de esta tecnología y comparto la preocupación de verdad. Sin embargo, la integración de la IA en los sistemas de defensa es desde una perspectiva estratégica una evolución inevitable. Ignorarla o prohibirla unilateralmente sería el equivalente a que un ejército decidiera en 1930 seguir usando la caballería contra los tanques. Sería una imprudencia estratégica que dejaría a una nación completamente vulnerable. El objetivo, aunque suene paradójico, no es necesariamente usar estas armas, sino la disuasión. De forma análoga a cómo funcionó el equilibrio nuclear, la certeza de que cualquier ataque tendrá una respuesta devastadora e inmediata es lo que, teóricamente, previene ese primer ataque. La IA podría incluso reforzar la disuasión al reducir los tiempos de respuesta a casi cero, haciendo que un primer golpe sorpresa sea, imposible. El problema fundamental no reside en la herramienta, no es el algoritmo. La locura está en la paranoia y en la falta de sensatez de los líderes humanos que controlan esos sistemas. El verdadero fallo no es tecnológico, es la quiebra de la diplomacia. Ya, pero esa analogía con la disuasión nuclear tiene un fallo fundamental. La disuasión nuclear funcionaba porque la decisión final, la de apretar el botón rojo, recaía en un ser humano que tenía minutos, si no horas, para pensar en las consecuencias. Con la guerra algorítmica, esa ventana de decisión humana desaparece. Hablamos de sistemas que reaccionan a la velocidad de la luz. Un error del algoritmo, una mala interpretación de datos, un hackeo, podría desencadenar una guerra a gran escala antes de que ningún líder humano se haya enterado de lo que está pasando. Estamos cediendo la decisión más importante que existe, la de empezar una guerra, a un software. Eso no es disuasión, eso es jugar a la ruleta rusa con el planeta. Es un riesgo de escalada innegable, sí, pero la alternativa de no desarrollar estas capacidades defensivas mientras tus adversarios sí lo hacen es, para los estrategas militares, un riesgo aún mayor. La solución no es un ludismo tecnológico, sino un esfuerzo diplomático urgente, sin precedentes, para crear nuevos tratados de control de armas autónomas. La tecnología ha superado a la política, y es ahí donde debe centrarse nuestro esfuerzo. Así que, en resumen, y si volvemos al punto de partida, lo que observamos hoy es una burbuja económica que financia, por un lado, entretenimiento de coste energético masivo y valor productivo, pues cuestionable, y por otro, una carrera armamentística descontrolada que introduce un nivel de riesgo existencial sin precedentes. Los beneficios tangibles y demostrados, por ahora, palidecen frente a los peligros económicos y geopolíticos que tenemos sobre la mesa. Por mi parte, concluyo que estamos en el ojo del huracán de una transformación tecnológica monumental. Los desafíos económicos de la burbuja, los dilemas sociales sobre el empleo y los riesgos éticos y militares son enormes, no cabe duda, pero son los dolores de parto de una tecnología con el poder de redefinir nuestra sociedad, para bien y para mal. La clave no es detener el desarrollo por miedo, sino gestionarlo activamente, con regulación inteligente, un debate público informado como este y una visión de futuro que priorice la colaboración sobre el conflicto. El verdadero potencial de la IA, lo mejor y lo peor de ella, apenas empezamos a vislumbrarlo. En lo que sí coincidimos es en la extraordinaria complejidad del fenómeno. El análisis del Dr. Cisneros nos pone frente a un espejo. La inteligencia artificial es un doble filo. Por un lado, la promesa de un progreso casi utópico, y por otro, el riesgo de una desestabilización global a una velocidad que nunca antes habíamos enfrentado. Exactamente. El material que hemos explorado hoy nos obliga a mantener una visión crítica, a no dejarnos llevar ni por el tecnooptimismo ingenuo ni por el catastrofismo que paraliza. La única forma de navegar el futuro que ya está aquí es entenderlo en toda su profundidad, con todas sus luces y, claro está, con todas sus sombras.